Se definen las listas, se vienen novedades del memorándum con Irán, Argentina sigue vacunando y se cumplen 11 años de la ley de matrimonio igualitario. Otro día más en este hermoso e igualitario país. Mañana habrá una nueva audiencia por la causa del memorándum con Irán y otra vez Cristina será protagonista. ¿Declararán la nulidad de la causa? Lo hablamos con el abogado de la vicepresidenta, Gregorio Dalbón. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Además, en un contexto preelectoral en donde terminan de definirse las listas, hoy recibimos a nuestra puntera del campeonato. La que más fuego amigo del día se llevó desde que entregamos el premio. Alicia Castro. Me aman, en serio me aman. Por otro lado, Argentina llegó a los 100.000 muertos y parece que algunos estaban esperando para regodearse. ¿Cómo estamos con respecto al mundo? Mientras tanto, la vacunación no para y con nuevas postas y nuevos centros itinerantes ya fueron vacunadas 20.985.921 personas. ¿Estamos llegando al final? Lo charlamos con los que saben. Bueno, ¿vos qué decís, che? Arranca Fuego Amigo, un programa que reparte premios a los pavotes. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Fuego Amigo. Bueno, ahí lo decía el informe, ¿no? Una fecha clave porque se rompió el techo de los 100.000 muertos en la Argentina y siempre cuando hay un número redondo viene el momento del balance, ¿eh? No es que no nos preocupe cuando hubieron 10.000 muertos, 301 o 2, no importa. Pero por supuesto esa cifra redonda nos implica un balance, que es lo que vamos a hacer a lo largo de esta noche en Fuego Amigo. ¿Cómo estás, Cata? ¿Cómo estás, Diego? Sí, probablemente muchos, me incluyo, tenemos algún ser querido que murió o la pasó mal por COVID. Entonces, bueno, obviamente que un número así de redondo nos toca desde un montón de lugares. Lo que vamos a tratar de hacer en este programa, como siempre lo hacemos, a riesgo de equivocarnos porque somos seres humanos, es tratar de no entrar en esa grieta de la culpa de los muertos es de uno y del otro, sino tratar de hablar con especialistas, escuchar todas las voces, mirar los números y pensar dónde estamos parados y cómo vamos para adelante, básicamente, ¿no? Y si bien nos fijamos en el número, no son números, son familias, son chicos que perdieron a los padres, o chicos que perdieron a sus abuelos, o tíos, o hermanos. Amigos. Son familias, amigos, atravesados. Seguramente todos los que estamos acá tenemos algún conocido que ha transitado el coronavirus o que ha fallecido también, ¿eh? Así que un poquito, ese es el tono que le queremos dar esta noche, un poquito analizar por qué llegamos a esta cifra, con varios especialistas, por supuesto que nos van a ayudar a pensar y reflexionar sobre el momento que estamos atravesando en la Argentina con esta pandemia. De hecho, cuando hablamos de especialistas está el gran Fabricio Ballarini, que es investigador del CONICET y además divulgador. Fabricio, te agradecemos por quedarte hasta esta noche acá. Sabemos que es un horario tarde, pero bueno, nos parece que él es una persona que es indicada para hablar en un día así. Y cuando hablamos también de los 100.000 muertos, hablamos de todas las personas que están poniendo el cuerpo en esta pandemia, en condiciones que siempre dijimos acá en Fuego Amigo que son indignas. Después él iba a dar los números, pero queremos ponerle esa cara humana. Le agradecemos al doctor Tartaglione por cedernos este material. Les presentamos con este informe el costado humano que queremos recordar también en esta fecha. Haber superado la barrera de los 100.000 muertos es un hecho que nos duele a todos los argentinos. Y si bien algunos trataron de politizar el número y regodearse con la cantidad de víctimas, no debemos olvidar que hubo un grupo de personas que trabajó incansablemente para salvar vidas: el personal de salud. Quizás nadie entienda, vos me tratas como si fuera algo más que un ser. El doctor Jorge Tartaglione recopiló algunos testimonios de los trabajadores que estuvieron siempre de pie haciéndole frente al virus. La pandemia nos trajo un montón de cosas
malas y buenas. Lamentablemente todos los días hay casos impactantes. Hemos perdido compañeros de trabajo, hemos perdido amigos, hemos perdido familiares, todos a alguien. Y aunque son profesionales y se enfrentan con eso todos los días, es fundamental resaltar el costado humano de su labor. Que a veces la última cara que ven, así sea tapada con una máscara, con 2 barbijos, con una antiparra, con las batas que usamos, es la nuestra, o es nuestra voz la que escuchan. 40 años, madre de 2 chicos, que fue hasta el momento que se la durmió y se la pudo conectar a la ventilación mecánica, que le decía al coordinador médico que estaba trabajando conmigo en ese momento que por favor cuando la despertemos estemos ahí. El fin de la pandemia pareciera no estar tan lejos, pero cuando todo esto pase, no podemos permitirnos olvidar a todos los y las trabajadoras de la salud que estuvieron ahí para salvar nuestras vidas y para darle el último apretón a los que más queremos. Claro, nosotros podemos hacerle este reconocimiento, la sociedad puede reconocerlo con aquel aplauso de principios del año pasado, por ahí volvió un poquito este año, pero después se apagaron esos aplausos. Pero claro, ¿qué está pasando con el Estado? ¿Cuál es la actitud del gobierno, de las autoridades respecto a los profesionales de la salud que estuvieron y están en la primera línea y que lo han pagado con su cuerpo? Muchos de ellos, muchos de los fallecidos, son precisamente personal de la salud. ¿Cuál es, de alguna manera, el respaldo que le ha dado el Estado a estos profesionales de la salud? Bueno, Eli tiene algunos números a propósito de este tema y no son buenos. Sí, es donde falta reconocimiento, claramente, ¿no? No alcanza los aplausos. No alcanza los aplausos porque se han pagado algunos bonos, pero bueno, dejan bastante que desear. Hoy el salario del personal de salud es el más barato del sector público. Son los que menos cobran. Los que menos cobran del sector público son los trabajadores de salud, un salario promedio, con lo cual hay muchos que están por debajo de eso, de 70.044 pesos. Esta es información oficial de la jefatura de gabinete que presentó ante Congreso, cuando hay otros organismos que están cobrando 261.000 pesos, organismos del Estado, cuando el Poder Judicial tiene un promedio salarial de 251.000 pesos. Y por otra parte, destacar también que en el caso de los trabajadores de la salud del sector privado, están con una paritaria sin definición desde hace meses, que se sigue prorrogando por distintas cuestiones, porque no se definen aumentos de prepagas, porque las clínicas y sanatorios siguen reclamando aumentos, pero lo cierto es que los trabajadores, sin descanso, porque tampoco tienen licencia, siguen poniendo el cuerpo todos los días y sin reconocimiento. Sí, y hay que sumar también a las enfermeras, ¿no? Acá en Ciudad de Buenos Aires, que no están siendo reconocidas como personal de salud y vienen realizando el reclamo hace muchísimo tiempo. Y los infectólogos. Y ser reconocidos como personal de salud es tener mejores condiciones laborales, además de tener un mejor salario. Los salarios son realmente paupérrimos, para quienes están ahí en la primera línea, poniendo la cara, como decían ahí en el informe, por ahí es la última cara que ve alguien que está internado con coronavirus. Sí, también hay un pedido de reconocimiento de los infectólogos en ese sentido, y los salarios fueron malos siempre para los médicos y para los docentes, para los trabajadores de la salud, pero en el medio de una pandemia queda bastante burdo dónde están las prioridades siempre del Estado, ¿no? Pero además lo lleva a tener muchos más trabajos de los que debieran en función de las horas de descanso, hacer guardias inhumanas de 24 horas y a continuación seguir atendiendo en consultorios o en la sala de los hospitales. Y a eso sumémosle la inversión en infraestructura hospitalaria, porque además es con qué insumos, claro, en qué condiciones materiales y infraestructura de los lugares donde se trabaja. Y a eso, y me voy a dar vuelta, porque a eso también le tenemos que sumar, y de paso le mandamos un abrazo, que a veces nos ve a Tomás Orduna, Eduardo López, Pedro Can y tantos médicos que tuvieron que salir en el medio de campañas de desinformación, malintencionadas a veces por ignorancia, tuvieron que, además de trabajar en estas condiciones que estamos describiendo, a salir a tratar de aportar información, porque en el medio de todo esto había gente que estaba implantando miedo. Y en ese contexto, una persona que hizo mucho por dar información es Fabricio, que ya lo habíamos presentado. Fabricio, ¿cómo andás? ¿Qué sentís con todo esto, con el número redondo, con todo esto que estamos hablando? Y no sé, es muy complicado porque las variables son enormes. O sea, yo estoy acostumbrado a
tratar de hacer experimentos donde controlo casi todas las variables y se modifican algunas cosas. Entonces comparar países, cepas, cuestiones culturales, la demografía, o sea, hay tantas variables en el medio que es muy difícil hacer algún tipo de balance porque estamos en el medio de la pandemia. Casi siempre todos los análisis se hacen posteriores. Entonces, es verdad, pero ¿te animás a hacer por ahí un sobrevuelo, ¿no? ¿Sobre qué crees que se hizo bien y qué se hizo mal en este año y medio? No soy quien para acomodar una visión sumamente detallada. Me parece que las cosas que se hicieron bien están relacionadas a todos los esfuerzos que hicieron un montón de personas en condiciones completamente desfavorables. Me parece que se hizo bien en aportar conocimiento a nivel mundial. O sea, es uno de los años en los cuales se ha contribuido más a la inversión en salud y en ciencia. O sea, se ha hecho foco realmente en un objetivo. Pensemos que la situación en la cual estamos hoy es utópica. O sea, estamos en una situación nefasta para la humanidad. Pero hace un año y medio atrás no sabíamos cómo era la enfermedad, no sabíamos cómo era el virus y soñábamos con tener una vacuna. O sea, si a mí me decían hace un año y medio atrás, ¿va a haber una vacuna? No sé. Es verdad, no había horizonte apenas salió. El mundo no sabía qué iba a pasar con el virus. No, tener una secuencia al mes de un COVID, o sea, no sabían nada. Entonces, hoy, más allá de todo ese esfuerzo y toda esa chorrera de cantidad de muertos que hay en todo el mundo, la visión es esperanzadora, sobre todo porque tenemos muchos proyectos de vacuna en el mundo, es algo único, tenemos muchísima información, entonces creo que en ese sentido hay muchas cosas que se hicieron bien a nivel mundial. La contribución, o sea, quizás no lo vemos porque estamos en la coyuntura y la lupa la estamos poniendo en el día a día, pero si nos alejamos un poco, hubo una colaboración mundial, Ahora, hay un reconocimiento, es interesante lo que decís, pero te pregunto si hay un reconocimiento por parte de la sociedad respecto al papel de la ciencia, producto de lo que está pasando y la producción de vacunas, ¿o crees que es circunstancial? Que una vez que pase esto, volvemos a invisibilizar a la ciencia, que es lo que venía ocurriendo, me parece, ¿no? A pesar de esto que vos decís que es interesante de la cooperación internacional a la hora de producir información al respecto. No sé si es malo que la ciencia esté invisibilizada porque puede trabajar con cierta libertad. Hacer mucho foco en la ciencia, desconociendo lo que hace... Pero perdón. En el sentido que la ciencia está relacionada con toda nuestra vida, ¿no? Un vaso, una mesa, la ciencia está en todos lados. Me parece que no hay mucha relación entre la gente cuando piensa en la ciencia vinculado a la vida cotidiana. En este caso con las vacunas, por supuesto, aparece en el horizonte porque es una necesidad, estamos hablando de vida o muerte y entonces la gente se acuerda de la ciencia. Sí, desde ese lugar uno siente como muchísima injusticia al tener un virus, al pasar una pandemia, o sea, al no entender. Cuando uno no encuentra justificación, encuentra motivos por el cual quejarse y son lógicos y uno le cae a las personas que pueden aportar conocimiento, a las personas que te pueden salvar. Casi siempre te quejas de lo que podés, no sé, agarrarte. Entonces, en ese sentido, digo, la ciencia ha crecido muchísimo, se ha engrosado el presupuesto a nivel mundial. Tenemos hoy muchísima tecnología que en otros momentos no habíamos podido conseguir y quizás este avance científico sobre el COVID genere otros beneficios a corto plazo. O sea, por ejemplo, tener vacunas RNA, las vacunas de Moderna o de Pfizer, es una tecnología que no existía y no estaba implementado. Hoy en la actualidad se están probando vacunas para otras enfermedades que van desde tipos de cáncer, HIV. Entonces creo que va a haber, más allá de esta cuestión. No, pero está bueno ver ese costado positivo también del avance de la ciencia en tiempo récord y que los estados hayan visto obligados a invertir en la ciencia. Sí, sobre todo hay como una apuesta en común de entender que el conocimiento da muchísimo poder. Creo que los estados se dieron cuenta de eso y que las grandes inversiones que se hicieron, por ejemplo en Estados Unidos, la inyección que hubo para lograr en 3 o 4 meses tantas vacunas es única. Entonces creo que ahí hay una visión distinta de cómo la sociedad interpreta a la ciencia. La ciencia es lenta, la ciencia genera todo el tiempo dudas, genera ciertas incertidumbres y eso no estamos acostumbrados a lidiar. Casi siempre los titulares aparecen como científicos lograron tal cosa. En realidad lo único que lograron es correr un poquitito la frontera de la verdad y al segundo eso ya es mentira. Y eso es algo que estamos acostumbrados. Entonces creo que desde la sociedad está bueno entender a la ciencia como un gran reformulador de nuevas preguntas. Hablando de la ciencia, Fabricio, y porque vos te has ocupado mucho de esto, tenemos hicimos como, digamos, tratamos de juntar algunas campañas en un informe que hicimos en Fuego Amigo, donde quizás te trataban de confundir con desinformación, lo cual es bastante grave. Mirá lo que hicimos porque quiero que vos hables un poco de lo que intentaste hacer y lo que vos pensás que generó en la sociedad
todo esto, como por ejemplo quema de barbijos, antivacunas y otras cosas que no solo pasan en la Argentina, no es solo nuestro. Mirá. Lo que sucedió en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco, con esta quema de barbijos. El presidente de Tanzania salió a hablar, hizo hisopados en papayas y en animales y dieron positivo. Los hisopados están adulterados. La gente tiene que despertar, nos están mintiendo. ¿Por qué no le dicen a la gente que con una alimentación vegana alcalinizás tu cuerpo y en un cuerpo alcalino la enfermedad no existe? El virus existe, la pandemia no. Nos están tornando por idiotas. ¿Qué pandemia? Político? ¿Qué pandemia? ¿Esta pandemia de coronavirus? No existe. La pandemia de la ignorancia y ustedes son responsables. Están dando miedo a la gente que se tiene que poner una mascarilla y respirar su propio anhídrido carbónico. Estamos muy contentos de haber visto tanta gente con banderas argentinas. Si hay contagio, vos te pueden cooptar por el miedo, porque tenés miedo a contagiarte y por eso la gente se guarda en la casa. Si yo te digo que se resuelve con dióxido de cloro, hidroxicloroquina, ya está. No hay más miedo. La gente tendría miedo. Sin violencia, pero con el derecho a hacer escuchar la voz. Bueno, yo sumaría, ¿no? Hay muchas imágenes que podemos sumar a estas, ¿no? Respecto a la falta de respeto a las medidas de cuidado, básicamente, ¿no? Desde lo que fue el velorio de Maradona hasta los festejos de la Copa América, hasta las manifestaciones de la oposición, como veíamos ahí, las del campo, las del oficialismo. El presidente sin barbijo. El presidente sin barbijo. Hubo muchas señales que iban en contra de lo que había que hacer, ¿no? Hubo lo que se llamó la infodemia, ¿no? ¿A vos qué te pasa cuando escuchás todo este tipo de declaraciones, esta mala comunicación de lo que realmente pasaba? Él armó una cuenta de Twitter muy buena. Para mí es un traslado de lo que venía ocurriendo en otros momentos, potenciado por una enorme preocupación. O sea, no es novedad que existan grupos antivacuna. De hecho, ocurren desde hace unos años y el grave problema es que se generó desde el mismo sistema científico. Lo que sí, porque hay médicos. Sí, hay muchos médicos, de hecho sucede muchas veces y es una gran crítica infundada que yo hago hacia el sistema de salud de no preocuparse realmente por asesorar a los padres y las madres que llegan, no sé, con la preocupación de le quiero dar una vacuna, no tomarse 5 o 10 minutos. Es imposible en el sistema de salud que tenemos con todos los tiempos apurados, pero esa inversión en ese tiempo se gana en garantizar que muchas familias se vacunen. Digo, creo que es un traslado de eso potenciado por el miedo. Hay muchas cuentas de internet, muchas cuentas de YouTube que potencian este mensaje y en esta situación es bastante preocupante. No cuando llegan de esta manera, como una forma de opinión, es más preocupante cuando vienen, no sé, afianzadas por los medios o con personalidades. Uno de los graves problemas es cuando esta información no está solamente en la calle, sino se utiliza a un influencer, a una persona que puede llegar a 3 millones de personas en un segundo, y eso es mucho más peligroso. Ahora, vos desde un principio, desde que empezó y ya empezaron comunicadores y gente de todo tipo, sin grieta, a mostrar que no se cuidaban o a propagar fake news, vos desde las redes sociales armaste campañas, contá. ¿Por qué saliste? ¿Cómo fue ese armado? Porque fueron muy grandes y fueron muy importantes también. Sí, en la desesperación de no saber qué hacer y de recibir muchas preguntas muy básicas, armamos varios proyectos. Uno se llamó Corona Consultas. Claro, yo miraba siempre Corona Consultas para tratar de sacar data. Un grupo gente de investigadores e investigadoras de todo el país que no nos conocemos y nunca nos vimos y no nos conocíamos, de distintas ramas, que empezamos a responder las preguntas de forma muy limitada, porque tenemos pocos argumentos, o sea, cada uno desde su lugar. Y después hicimos otro proyecto que se llama Info de la Buena, que sigue vivo por suerte, que es abastecer a los influencers, que son las personas que llegan, porque yo le hablo a la gente que le interesa la ciencia, pero a mí me copa que la información científica le llegue, no sé, a la gente que siga al Papu Gómez, que el Papu Gómez siempre se copa con nosotros. Pero bueno, convencer a esos influencers que, por ejemplo, Granados, Miguel o el padre. Claro, bueno, sí, o sea, de hecho hizo canciones. Hizo canciones, o sea, le dábamos información y contenido para que ellos armen sus propios contenidos
pro-científicos y funcionaron terriblemente. Y eso explota en las redes y funciona de alguna manera como... Pero de alguna manera, o sea, por ejemplo... Para contrarrestar lo que veíamos recién en el video. El video de Pablo Granados tuvo un montón de reproducciones y yo doy fe que muchos jóvenes como que se sintieron más seguros escuchando esa canción. Sí, Pablo, o sea, nos aporta muchísimo porque interpreta cosas con muchísimo humor y con otra llegada, pero a veces, no sé, una campaña de vacunación es muy limitada. O sea, debemos acceder a otros lugares y bueno, de alguna manera lo hicimos. Metiste el tema de las vacunas, ¿no? Porque ahí no lo escuchamos, pero también el tema de las vacunas fue una campaña, ¿no? Se habló de infectadura en algún momento, teníamos a Elisa Carrió diciendo que envenenan las vacunas. Eso del lugar de científico, digamos, cuando vos escuchás ese tipo de cosas, ¿qué te pasa? Yo trato de entender a las personas que incorporan información de distinta manera. No todo el mundo tiene un pensamiento crítico y el bagaje para poder entender un paper y mucha gente llega con cierta información. Hace muy poco, todos los medios argentinos empezaron a hablar de una cepa que se llama la cepa Epsilon o la variante Epsilon, que era recontra mega preocupante y bueno, y mucha gente, bueno, la traslación del paper a la nota se hace de manera directa sin ningún tipo de comprensión. Entonces, en ese sentido, yo trato de entender al periodista, trato de entender la situación y lo único que hay que hacer es intentar ir por la positiva, intentar tirar abajo desde la positiva, contando que esa variante ya no existe más en el mundo. Yo no te quiero meter en el barro de la política, te menciono una persona porque es una persona que influye, ¿no? Elisa Carrió es una dirigente política, líder de un espacio político. Muy formada, además, no es que es una mujer formada y que además esto traslada y lo transforma en una denuncia penal. Digo esto en el sentido de alguien que lidera un espacio y que baja un mensaje que es totalmente, digamos, contrario a lo que viene expresando la ciencia. Realmente, o sea, estoy muy por fuera de la discusión política, y lo único que yo puedo aportar es que hay que intentar, por fuera de la grieta, por fuera de esa discusión, hablar con cierto conocimiento, con cierta razón, con ciertas evidencias, intentar formar a esas personas, no caer en la discusión de si funcionan o no funcionan, si es veneno, si no es veneno. Tenemos que entender que no hay solamente vacunar a una proporción de la población, tenemos que vacunar lo más rápido posible a todo el mundo. O sea, imagínate que nosotros logramos la inmunización en esta región. Si hay países vecinos o muy lejanos que no se inmunizan, pueden generar variantes nuevas que nos pueden interferir. Entonces, creo que hay que correrse de la discusión de si las vacunas son buenas o malas. Son muy buenas, tienen efectividades enormes, son muy seguras además. Y hoy es la única salvación. O sea, entonces, lo que tenemos que intentar hacer es llevar la mayor cantidad de gente a esa corriente, al conocimiento, a brindar cierta información. Me parece que el resto es un ruido innecesario que a los televidentes y a los oyentes me parece que no los beneficia. Y nos hace mal a todos. Por eso, gracias por estar, gracias por todo lo que hiciste desde el principio de la pandemia. Y también creo que es un reconocimiento de alguna manera a las colegas y los colegas científicos como Valeria Román, como Nora Barr, que faltan en los medios, porque nosotros no somos infectólogos, los políticos tampoco, no tienen esos argumentos que vos estás dando científicos para hablar de una medida o de la otra, ¿no? Sí, no sé, me parece que es necesario que desde, por lo menos los medios de comunicación, obviamente desde el sistema político también, traten de asesorarse con distintas voces. No existe una única verdad en ciencia, bueno, o sea, casi siempre se utilizan distintos argumentos y no existe una, o sea, vos te buscás papers sobre un tema y hay brechas por todos lados en todas las temáticas, por lo cual creo que es necesario que exista siempre discusiones. Por eso, Fabricio, te convocamos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Ahora sí vamos a abrir un poquito la discusión sobre las políticas, en este caso una crítica. Yo diría que es un fuego amigo, si lo puedo calificar, porque vamos a hablar con la ex embajadora Alicia Castro, ella es militante política y sindical, que tiene una mirada crítica respecto a la política que ha implementado el gobierno nacional respecto a la campaña no de vacunación, sino a las campañas de cuidado, sobre todo respecto al ingreso de extranjeros o argentinos desde el exterior vuelos, ¿no? hacia la Argentina. ¿no? Pero vamos a presentar a Alicia Castro de la siguiente manera.
Hoy recibimos en Fuego Amigo a la ex embajadora en Venezuela y Reino Unido, Alicia Castro. Alguien que de Fuego Amigo sabe y mucho. Sí, fue una coalición electoral exitosa, pero no hay un gobierno de coalición. Le vamos a preguntar sobre su relación con el presidente. ¿Sigue enojada con Alberto? ¡Cafecito! Además, con el dato que nos duele a todos sobre los más de 100.000 muertos por COVID en nuestro país, queremos saber cuál es su visión sobre la gestión de la pandemia. En su carácter de diplomática, queremos saber qué opina de la posible colaboración del gobierno de Mauricio Macri en el golpe a Evo Morales. Nada me sorprende demasiado de Macri, ¿no? De todos modos, creo que es un hecho de una enorme gravedad institucional. Se trata obviamente de contrabando de armas. Prepárense que con Alicia Castro hoy tenemos Fuego Amigo por todos lados. Bien, y saludamos a Alicia Castro, pero le voy a pedir que nos acompañe a ver esta placa. Alicia Castro tiene que ver con la vacunación, ¿no? La vacunación en Argentina comparada con en otros lugares del mundo. Sí, a ver, la fuente es de Our World in Data y Argentina se ubica, a ver, no leo bien los números. En el puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo lugar, séptimo ¿no? lugar. En aplicación de vacunas de una dosis estamos hablando. Y ahora sí, la presento a Alicia Castro porque ella dice algo interesante y abre el debate, por supuesto, que es que con las vacunas no alcanza, por más que estemos bien posicionados en el nivel de aplicación de vacunas, ella viene diciendo hace muchísimo tiempo y con mucha coherencia, ojo, con las vacunas no alcanza, hay que hacer otras cosas más. ¿Qué tal, Alicia? ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Yo no sé lo que es Fuego Amigo, pero sí sé, después de una larga vida política y sindical, que la autocrítica es una parte fundamental de la política y el debate es una parte fundamental de la política y además que es un debate que tiene que ver con nuestra vida, no puede ser un debate entre médicos o solamente en la comunidad científica, tiene que ser un debate donde participe toda la sociedad, ¿no? La sociedad que ha hecho esfuerzos en Argentina y en el mundo por estar aislada de toda actividad social, de toda actividad en un principio, de toda actividad también comercial, etcétera, y que, digamos, merecemos participar todos en este debate con opiniones informadas, ¿no? Entonces, lo que sabemos hasta ahora es que en la velocidad de los contagios y en la cantidad de las muertes tienen más que ver las decisiones de los políticos que la naturaleza del virus. Y en el caso de Argentina, haber llegado a los 100.000 muertos, que es una cifra escalofriante, y es uno de los países que tiene más muertos por millón de habitantes, creo que estamos ubicados en el país número 12 como muertos por millón de habitantes, digamos, tenemos que ver cuáles son las decisiones que fueron buenas. Por ejemplo, la campaña de vacunación fue buena. La idea de comenzar con Sputnik es acertada, pero con la vacuna no alcanza, porque en la historia de la humanidad ninguna pandemia se solucionó por sí sola con la vacuna. Las vacunas tienen un tiempo limitado. Para que funcione la vacuna tiene que estar vacunado el 100% de la población, no solo en el país, sino en la región y en el mundo. Y sabemos que el 70% de los países de América Latina no van a tener vacunado completamente a su población. Y además, como vemos ya, el virus está mutando muy rápidamente y el coronavirus se hace cada vez más resistente a las vacunas. Por ejemplo, se ha comprobado que la variante Delta, que entró en el Reino Unido, porque el Reino Unido tuvo durante 2 semanas abierta su frontera con la India, la variante Delta ingresó por irresponsabilidad de las autoridades británicas en el Reino Unido, ahora es la cepa prevalente y tienen una suba impresionante de contagios, de hospitalizaciones, y ya se ha contagiado y muerto personas que tenían 2 dosis de la vacuna. Ahora, Alicia, vos lo que estás diciendo es cerrar las fronteras. Ese es un paso que debería haber hecho la Argentina y no hizo.
Ese es un paso que debería haber hecho la Argentina y no hizo. Efectivamente, el 15 de marzo, un connotado grupo de científicos cercanos al gobierno, estoy refiriendo a gente que seguramente conocés, muy prestigiosos, Alberto Kornblit, Gamarnik, Paenza, Aliaga, Resnick, etcétera, difundió una carta al gobierno nacional que yo acompañé, entre muchas otras personalidades, también me acompañó Pérez Esquivel, de arriba para abajo, solicitando el cierre de fronteras. Esa carta del 15 de marzo no es la antigüedad, estamos hablando de hace 3 meses, decía, voy a citar brevemente, observamos una situación alarmante definida no solo por un aumento de casos en nuestro país, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, sino también por el surgimiento de variantes nuevas de SARS-CoV-2 que se caracterizan por su mayor transmisibilidad, la mayor gravedad de los cuadros clínicos y particularmente por su capacidad de evadir la inmunidad protectora que confiere tanto la previa infección como algunas de las vacunas que ahora se están administrando. Esta exhortación no tuvo eco, pero no solo no tuvo eco, se contestó con una gran irresponsabilidad. En ese momento, Alicia, ¿por qué crees? Sí, déjame terminar esto. En ese momento el ministro de Educación, Trota, dijo, porque no podemos echarle continuamente la culpa a la oposición, ¿no? En ese momento, digo porque no es franco, la oposición ha actuado como no se podía pensar de otro modo, ¿no? Macri dijo que se mueran los que se tienen que morir. A mí me preocupa cómo actuaron los decisores de política, si esto es una responsabilidad y una obligación indelegable del Estado Nacional, ¿no? Que tampoco el presidente debiera haber delegado en gobernadores y en alcaldes. Entonces, en ese momento, el ministro Trota, ¿qué contestó hace 3 meses? Que las clases no eran un escenario de contagio. La ministra de Salud, Bisotti, ¿qué contestó el 15 de marzo? ¿Qué nos contestó a esa carta concretamente? Que era inevitable que entrara la variante Delta a la Argentina y que los vuelos se tercerizaban, no se podían controlar. Imaginemos cómo puede ser que la Argentina no pueda controlar su tráfico aéreo, eso sería muy peligroso. Y Lames fogoneó el turismo en Semana Santa, lo cual es una enorme irresponsabilidad, porque si es una cosa que no se debe hacer, que es mezclar poblaciones con alta densidad del virus con poblaciones de baja densidad del virus. En resumen, se terminan contagiando todos. Hace 3 meses, cuando escribimos y difundimos esa carta, había 50.000 muertos en la Argentina. Hoy hay 100.000 muertos en la Argentina. Y es una de las... Sí. Sí, no, te quiero preguntar, con todo esto que vos estás marcando, estas contradicciones en algunas decisiones que ha tomado el gobierno o los gobiernos, ¿por qué crees que desoyeron estas indicaciones de científicos en esta carta que vos también adheriste con tu firma el 15 de marzo? ¿Por qué crees que no atendieron esos argumentos y sucedió lo que vos estás describiendo? Eso habría que preguntárselo al gobierno, pero particularmente a algunos funcionarios que no funcionan. Pero básicamente hay un estudio que a mí me gusta mucho, seguramente ustedes conocen, a Daniel Feierstein, un sociólogo que ha escrito un libro que se llama Pandemia, y que él hizo un estudio detallado, un estudio de campo, donde nos demuestra que la mayoría de los argentinos y argentinas queremos medidas drásticas para evitar, para terminar o para eliminar o para tratar de evitar la llegada de nuevas cepas, etcétera, pero que hay una minoría intensa, llama Feierstein, que impone sentido y que domina la tapa de los medios de comunicación. Esto tampoco nos debe sorprender. Ahora, Alicia, discúlpame, por vos ahora me parece que no quisiste responder las razones, ¿no? Te preguntaba Cata, sí. Pero creo haberte escuchado en algún momento que dijiste que el gobierno escucha más a la oposición que a los propios especialistas o por ahí a la carta que vos estás mencionando. ¿Es así? Exactamente, sí, exactamente. A eso me iba a referir citando a Feierstein. Feierstein dice que en lugar de escuchar a la mayoría de los argentinos, el gobierno está indicado que
que gobierne para las mayorías, ¿no? No para una minoría, por ejemplo, que hace turismo en pandemia. ¿Qué porcentaje de la población representa eso, Diego, ¿no? Para ponernos en riesgo a todos. ¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué no se toma una medida tan leve y tan costo efectiva como la que estamos pidiendo ahora, que es que se aísle en hoteles a los pasajeros que llegan de países que tienen Delta, Estados Unidos, Europa, etcétera, que se los aísle en hoteles 4 o 5 días. Con eso bastaría para poder, por lo menos, demorar la entrada de la variante Delta. En cambio, el gobierno no se anima a tomar ni siquiera esa medida y se hace un aislamiento, un fraude de aislamiento en domicilio, una cuarentena domiciliaria. Ayer mismo, Migraciones destacó, reveló que había 1.096 personas o 1.026 personas que encontraron que no estaban en su casa a la hora que fueron a chequear la cuarentena domiciliaria. Alicia, ¿cómo te va? Buenas noches. Entiendo perfectamente el planteo, de hecho está muy bien argumentada las decisiones que efectivamente se deberían haber tomado, entre otras cosas, para tratar de contener mejor al virus. Ahora, creo que fue Mario Robert en la provincia de Buenos Aires dio una definición de las políticas sanitarias muy interesantes. La política sanitaria también conjuga la escena política. Algo así como que la mejor medida sanitaria es la posible de aplicar. Yo entiendo el planteo, pero el gobierno lo que sostiene es que hay una enorme cantidad de medidas que incluso el gobierno sostenía, defendía, pero que en términos políticos y por cómo se conjugan las decisiones en una sociedad hubieran sido muy difíciles de implementar. Ahí juegan los medios de comunicación hegemónicos, las intenciones de la oposición que muy bien caracterizás. Me parece que esa es un poco la escena. No sé si es falta de voluntad, sino perspectiva de que esas medidas hubieran sido muy difíciles de aplicar. Es interesante lo que decís. Feierstein concluyó, digo porque tiene que ver con esta evocación que estás haciendo, él concluye que el gobierno lamentablemente termina escuchando a esa minoría intensa en lugar de la mayoría o en lugar de los científicos, porque digamos estos científicos que hemos acompañado no solo es que escriben cartas, se encuentran frecuentemente, se han encontrado frecuentemente con los ministros de salud tratando de que tomaran estas medidas precautorias sencillas vinculadas a lo más obvio de la pandemia, que es que llega por las fronteras y que es que se mueve en avión. Ahora, es evidente esto que vos decís, está muy bien apuntado, en el sentido de que los gobiernos tienen que evaluar un conjunto de medidas. Por ejemplo, la dicotomía que se presenta todo el tiempo es esta dicotomía entre salud versus economía, ¿no? Uh-huh. Como si se tomaran medidas drásticas fuera a afectar la economía de los países. Bueno, pues bien, esto es falso, ¿no? Hay un estudio que yo cito siempre y que en vano por ahora, pero hay un estudio que, si lo quieren ver, está siempre en mi tweet, que es @AliciaCastroAR con mayúscula, que es una publicación que hizo The Lancet, una prestigiosa revista médica, en el mes de marzo de este año, el 28 de mayo, y es un estudio multidisciplinario, porque efectivamente es una problemática tan compleja que no es para abordar por 4 médicos, tiene que haber historiadores que nos digan que ninguna pandemia se resolvió en la historia de la humanidad. Alicia, buenas noches, Elizabeth te saluda. Quería preguntarte, te escucho bastante molesta con la gestión del gobierno respecto de la pandemia. ¿Solo te molesta eso o estás molesta con otros temas o otras gestiones del gobierno? Ya, en este momento creo que el problema mayor que tenemos todos los argentinos son 100.000 muertos, ¿no? Que es la catástrofe más importante que hemos tenido en la historia argentina. De modo que permitirme continuar con este tema. En otro momento podemos hablar de política exterior. Todos saben que yo estaba en contra de que el gobierno
perteneciera y perteneció hasta el 24 de Bueno, marzo. también tenemos problemas de más de 40 millones de argentinos por debajo, perdón, del 42% de los argentinos por debajo de la línea de pobreza. Digo, también es un problema grave. Permitime, por favor, que sigamos con la pandemia, porque me interesa hablar de un tema que se habla muy poco y yo creo que es un tema que tiene que estar en conocimiento de la opinión pública. Como decíamos antes, no es un tema de científicos solo, porque se va a nuestra vida. Existe una estrategia de eliminación y de esto no se habla, digamos. Existe una estrategia de eliminación que ha sido exitosa en muchos países, que han tomado el ejemplo de China, y esta estrategia está netamente diferenciada de la estrategia de mitigación o de supresión, que es la que se ha usado en Argentina, que ha consistido en aplanar la curva para adaptar mientras tanto al sistema hospitalario. Es virtuoso que se hayan hecho nuevos hospitales, nuevas instalaciones de terapia intensiva, pero eso no reduce la cantidad de los contagios ni la cantidad de los muertos. Alicia, entonces, déjame terminar con las tres herramientas. Te pido rápido porque tenemos otro invitado y estamos cerrando el programa. Las tres herramientas del enfoque de eliminación son cierre y gestión de fronteras, pruebas y rigurosos rastreos de contacto y debilitar e impedir la transmisión de la población. Esto hace, por ejemplo, que hoy Nueva Zelanda tiene COVID-0, Australia tiene casi COVID-0. Bien. Y los países de la OCDE que han usado la estrategia de eliminación, Japón, Islandia, China tiene 5.000 muertos, 1.400 millones de habitantes y 5.000 muertos. Bueno, los países que han usado la estrategia de eliminación han recuperado su producto interno. Está claro el contraste de lo que estás marcando. Te vamos a llamar en otra oportunidad para hablar de los otros temas que también queríamos hablar, pero efectivamente el tema central hoy era esta cifra, ¿no? Impactante, escalofriante, que se rompió este techo de los 100.000 muertos en la Argentina. Gracias por estar con nosotros esta noche, Alicia. Gracias a ustedes y recordemos que el cuidado de la vida es un imperativo ético. Bien, ahí está, vale, gracias. Alicia Castro en esta noche de Fuego Amigo. Bueno, tenemos que dar vuelta a la página. Hay otros temas también importantes en la agenda nacional. Sí, a ver, miren las cosas. Yo no sé si fue, se lo voy a preguntar directamente a él, si fue casualidad o fue intencional. Pero justo mañana hay una audiencia por la causa conocida mediáticamente como el memorándum con Irán, donde van a estar los abogados de las personas que están acusadas. Y es justo el día que se realiza el acto por el atentado de la AMIA. El fiscal pidió postergar la audiencia porque creía que necesitaba tener más material sobre la visita de dos jueces, Hornos y Borinsky, a la Quinta de Olivos, y la DAIA pensaba que había que postergarlo por esta fecha. Sin embargo, los jueces del Tribunal Oral Federal número 8 fijaron la audiencia para mañana. Tenemos a Gregorio Dalbón, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para charlar y que nos pueda contar puntualmente, técnicamente, lo más llano posible, qué va a pasar mañana. Buenas noches, Gregorio. Gracias por estar nuevamente en Fuego Amigo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, a ver, primero te pregunto si vos crees que fue casualidad o que hubo una intención en Comodoro Pi de justamente mañana poner la fecha de esta audiencia. No creo que esto sea obra a propósito. O sea, creo ¿crees que, no. que viven en un termo y ni se fijaron que era justo el acto de la AMIA? Que suele pasar en Comodoro Pi, muchas veces eso. Sí, pero además en general tampoco es el día mañana. O sea, no es el día. Bueno, pero había un acto. El día es el 18. Está bien, pero no creo que hayan pensado en esto a propósito. Okay. No creo que llegue el ser humano a tanta maldad. La verdad que creo que no. Creo que es un hecho, va a ser un hecho político más que un alegato jurídico. Y me parece que es muy importante que todos los argentinos escuchen a Cristina mañana, porque no solo va a defender, digamos, una causa que hay que tener en cuenta, ¿no? Que fue la causa donde le pidió prisión preventiva a Cristina, a Zanini y también al fallecido Héctor Timerman por traición a la patria, embargada por 50 millones de pesos, una pena que era prisión perpetua. Digamos que esta causa la utilizaron no como lawfare, sino para destruir
absolutamente la figura de Cristina Fernández de Kirchner. No, y hay que llamar, nombraste a Timerman y la verdad yo quiero hacer un paréntesis, porque la verdad es que se murió víctima de la persecución del juez Bonadío. Sin ningún tipo de humanidad por parte de Comodoro Pi, más allá de las acusaciones, además de esta causa y de los cambios que hubo, ¿no? Porque Rafecas la había desestimado esta denuncia de Nisman, la Cámara Federal confirmó esa decisión y cuando cambió el gobierno, la Cámara de Casación, integrada por 2 jueces que fueron Olivos, decidieron reabrirla, ¿no? Sí, todo lo que decís está probado, todo lo que decís es cierto. Y mañana creo que va a tener, lo que acabas también de decir, va a tener una connotación, además de técnica y jurídica por parte de Cristina, una connotación emotiva muy fuerte. Porque el canciller Timerman, como vos bien decís, siempre estuvo a derecho y pidió simplemente hacer un tratamiento experimental con su cáncer y Bonadío se lo negó. Después Bonadío también se murió, por eso entiendo que seguramente están en distintos planos. Y mañana estoy convencido de que Cristina va a poner blanco sobre negro y va a ilustrar a la sociedad la barbaridad que se hizo con esta causa. ¿Qué va a decir? Ahora, concretamente, Dalbón va a pedir la nulidad de la causa. El objetivo es que sea sobreseída. Esto es lo que va a plantear mañana, además de que, como bien decís, va a ser un hecho claramente político, ¿no? Se va a transmitir en YouTube y todo. Sí, va a ser un hecho político por lo que significa lo que hicieron con esto, porque esto es muy grave. Pero lo que se va a pedir, yo creo que ya lo tiene el fiscal Marcelo Colombo en su cabeza. El fiscal Marcelo Colombo quiere hacer esta audiencia y por eso impuso que se haga, porque no va a acusar en el juicio, y si no va a acusar en el juicio van a salir todos absueltos. No se puede hacer un juicio ni con esta ni con ninguna de las causas que le armaron a Cristina, porque fueron producto del lawfare. Y cuando Cristina va a defenderse del lawfare, se va a defender no ella, sino que va a defender a la democracia. Porque ya hemos visto que el lawfare y que este tipo de situación, que se hace con un juez, que se hace con algunos medios y que se hace, obviamente, con la política macrista en aquel entonces, lo que hace es atacar gobiernos, no es atacar personas. Mañana Cristina va a defender no solamente su persona, el honor de Timerman y de todos los que estuvieron consortes de causa, porque además va a haber otros que van a defenderse, sino que va a defender la democracia. Vamos a tratar de tener una justicia que realmente juzgue como se está haciendo, sin prisiones preventivas, sin grandilocuencias, sin disfrazar a la gente, sin hacer este tipo de situaciones de traición a la patria, cosas que no existen. Bonadío era un hombre que no tenía la más mínima idea del derecho. Lamentablemente no puede defenderse, pero está dado por todo lo que escribió. Por suerte está escrito y por suerte mañana la vamos a escuchar a Cristina. Y quizás los televidentes que la quieran y que no la quieran debieran escucharla mañana. Porque no solamente por el hecho político de que hable Cristina, la vicepresidenta de la Nación, sino por lo que hablamos al principio, ¿no? Del dolor de los familiares de la AMIA, de lo que sucedió en esta situación y de que también se haya intentado con esta causa achacar el homicidio de Nisman, ¿no? Se han hecho barbaridades y mañana se van a terminar esas barbaridades, porque tal como te decía, si el fiscal pidió la audiencia es porque no solamente va a terminar este juicio por inexistencia de delito, sino que, como dijiste al principio con Hornos y Borinsky, todo lo que hayan tocado, a mi criterio personal, y esto lo digo yo como abogado, entiendo que es nulo. O sea, ¿vos crees que esos registros, esas revelaciones de esas visitas de estos jueces de casación, que justo fueron los que participaron en la reapertura de la denuncia de Nisman, puede llegar a afectar el desarrollo de este proceso judicial? En esta causa estoy convencido, porque en realidad eran querellas y la verdad que nunca había visto, y no existe, podés buscarlo, no hay registros jurisprudenciales en donde una querella pueda ingresar a través de la Cámara de Casación a una causa como ingresó la querella de la AMIA y de la DAIA. La verdad que es una vergüenza lo que hicieron Hornos y Borinsky. Pero bueno, ya se encargará la justicia, el Consejo de la Magistratura de estos dos jueces, y mañana Cristina seguramente nos va a ilustrar a todos los que estuvimos y que sabemos, pero también a mucha gente que no lo supo, a mucha gente que creyó en estos Hornos y Borinsky, en Bonadío. No se olviden que le pidió la prisión preventiva cuando estaba por jurar como senadora. Esto fue en el año 2017, cuando todos pensaban que Cristina prácticamente era un delincuente que había traicionado a la patria. Y ustedes van a ver mañana qué diferencia hay
entre lo que se decía y lo que es, porque lo va a poner arriba de la mesa, parte por parte, la técnica, la jurídica y la humana. Dalbón, muchísimas gracias por estar en Fuego Amigo. Mañana seguiremos la audiencia y lo que tengan para decir tanto la vicepresidenta como los abogados que van a hablar, por ejemplo, Alejandro Rúa. Muchísimas gracias. De nada. Nosotros nos vamos a ir un corte, Schurman. Tenemos un poquito más de Fuego Amigo, así que quédense que la bomba Caruso tiene algo. Poco, pero bueno. Quédense. Eso. Me están diciendo por la cucaracha que Caruso tiene una exclusiva de último momento. Siempre trae una bomba para el final del programa. Y es la bomba. Bueno, no sé si es exclusiva, pero es una información muy importante. Solo quiero decirles que en menos de 24 horas me cargo a Chanchi y a Nemo. Así se los digo. Escuchen. Bueno, hay... Eli, ¿qué sos cómplice? Hay una preocupación ambiental de la que se habla bastante poco, pero sin embargo, autoridades están advirtiendo respecto de esto que tenemos en pantalla, que es el pez dorado. ¿Sí? Hermoso pescadito en la pecera. Pez, no pescadito. Bueno, claro. Hermoso pececito. Ahí es pez todavía. Que en la pecera, claro, se mantiene en esa dimensión. Yo no anticipé este tema porque si no Catalina me iba a traer un acuario acá como para que le pongamos nombre y después no podamos dar esta información. Sí. Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que, claro, la gente tiene este tipo de mascota, en un momento se aburre, se cansa y no saben qué hacer. Entonces, o lo tiran en un río, lo tiran en un lago o lo tiran por el inodoro, desconociendo que eso efectivamente llega a los ríos. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la transformación cuando este animalito que en la pecera queda contenido va a un ambiente silvestre? Esto que vamos a ver a continuación. Así termina Nemo, muy simpático para verlo en la pecera, pero después genera con ese tamaño un problema muy importante. A mí me parece que son dos peces distintos. No, esa me parece que no es la evolución. Es el mismo. Creo haber visto un Carassius, si no me equivoco. Yo no entiendo nada. Y bueno, esto son dos cosas distintas. De verdad, primero, esta información salió en el diario Página 12, así que si tienen algún inconveniente, saben a quién referirse. Esto está en Página 12 en la edición de ayer. Bien, y todavía está en el online. Dicho esto, ¿cuál es el problema? Primero que se mete en un ambiente que no le es propio y come otras especies, con lo cual altera el ecosistema. Pero además tiene una manera muy particular de alimentarse. Golpea el suelo de los lagos, de los ríos, levanta nutrientes que estaban estancados y crecen algas de una manera mucho más importante que antes. Entonces el agua se estanca y genera enfermedades, genera todo tipo de problemas para el ecosistema. Así que ayer fue Chanchi, muy interesante. Hoy es Nemo. ¿Tenés la solución para el tema o no? Quiero que... ¿O solo trajiste el problema? Por favor, no lo tire por el inodoro. Y además esto de tener mascotas, que parece muy lindo, pero que no corresponde, no va. Puede generar muchos problemas. No puedo creer. Amargaste la vida de mucha gente. Otra vez. Otra vez. ¿Tenemos Fuego Amigo? Sí, Dale. Siempre tenemos Fuego Amigo. Ya tuvimos a Alicia Castro en vivo, pero bueno, vamos con otro Fuego Amigo. Este es el de Ernesto Sanz. Macri cumplió una etapa. Larreta se propuso reemplazarlo y lo consiguió. Bueno, ¿Cómo están los radicales? Siguen jubilando a Macri los radicales. Una voz más, no es la primera, Una voz más que sigue jubilando a Mauricio Macri como eventual futuro candidato a presidente del espacio de Juntos por el Cambio y Juntos. Están juntos. Solo juntos, Solo juntos. Solo juntos en provincia de Buenos Aires. Están cambiando el nombre precisamente para ampliar el espacio. Hoy estamos todos graciosos. Se nos fue el programa. Gracias, Caruso, por tu información tan precisa. Eli, por tus datos serios. Analía, que nos está viendo del otro lado. Sí, Analía, te extrañamos. Volvé pronto, por favor. La información es seria también. Así somos mayoría con Eli y nos sentimos acá que necesitamos una más. Menos machirulaje. Bueno, nos vamos, nos reencontramos el domingo a las 10 de la noche. Sí. Vamos a hacer un programa especial por la AMIA, así que los esperamos el domingo a las 10 de la noche. Chau.